Carol Andrea Aguilar, una joven de 22 años que desafortunadamente encuentra la muerte en una banca del sur de Bogotá, es la protagonista de la historia de hoy. Pero no solamente su historia marcada por la ayuda a los demás, por trabajar con habitantes de la calle, por hacer campañas contra la prevención del VIH, sino también la historia de su mamá, de Adriana Zamora, una mujer que no ha descansado un solo minuto por encontrar la verdad detrás del asesinato de su hija. Versiones encontradas por parte de las autoridades. Esta mujer se fue a buscar la verdad a una de las zonas más peligrosas, no solamente de la capital colombiana, sino de Colombia y del continente. El barrio Santa Fe, la zona del Bronx, una olla de vicio y violencia. Adriana, gracias por estar en el set. Gracias a ti, Sandra. Recibiste una llamada el 29 de junio a las 8 de la mañana. Dijiste aló y qué pasó a partir de ese momento. Yo me encontraba descansando en mi casa. Me llama una persona preguntando mi nombre y me pregunta cuántos años tengo. Entonces, cuando ella me pregunta mi edad, desgraciadamente sentí algo que algo que me decía que Carol estaba en peligro. Entonces dije, sí, yo soy Adriana Zamora, le pasó algo a mi hija, y me dice, sí, es Carol Andrea Aguilar Zamora. Y yo le dije, sí, ella es mi hija. ¿Qué le pasó en ese momento? Ella me dijo, su hija está en la clínica médica sin signos vitales. Ella llegó asesinada con muerte de una en el pecho. Pero no me explicaban quién la llevó, quién la trajo. Creo que mis dos hijos llegaron a la clínica y fue cuando ellos le dieron el número telefónico mío y el nombre de mi hija Carol. Cuando la señora me llamó, eran porque mis dos hijos estaban ahí. Mi hijo le dijo a la esposa que por favor, que ya se le van a llevar a medicina legal, por favor que la reconociera porque ya se le van a llevar. La muchacha entró y lamentablemente, pues yo en el momento colgué el teléfono y me puse a gritar y gritaba y gritaba, y pues me controlé un poquito porque mi mamá vive conmigo y ella ya tiene 80 años y ella estaba, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? O sea, le dije, mamá, no sé, una Carol, y ella me decía, ¿cómo así? ¿Por qué dice eso? Yo le dije, me acabaron de llamar y me dijeron que Carol está muerta. Y entonces ella gritaba y lloraba. Yo decía, tranquila, tranquila, mamita, yo sé que Carol no es ella, yo sé que se equivocaron. Entonces después, con el pasar del tiempo de ese día, otra vez volvieron y me llamaron mis hijos y, mamá, no venga para acá porque ya se la llevaron a medicina legal. Yo dije, pero es Carol. Y Camilo me dijo, sí, mamita, es Carol, Carol, Carol. Entonces ahí entendí que ella ya no estaba con nosotros. ¿Cómo empezó la investigación? Ustedes me imagino que llegaron al hospital, eh, los hermanos de Carol, la cuñada. ¿Qué hace uno con una noticia como esa sin saber qué pasó? Yo en el momento estaba muy confundida, no, como que se me pasmé, o sea, no lloraba, sentía que tenía que ir a algún lado, pero no podía, como que estaba, me duché y me bajé de mi casa, que es de 3 pisos, y salí, me senté en un parque y me preguntaba que yo qué estaba haciendo ahí, o sea, estaba muy confundida, la verdad, no lloraba, no sé. Me senté donde nos sentamos con Carol cuando llevamos a la mascota a pasear. Entonces, no sé qué me pasaba en ese momento. En la puerta, cuando yo volví, estaban mis hermanos, mis hijos. Entonces me preguntaron, mamita, ¿está bien? Y yo les decía, sí, estoy bien, pero dígame qué pasó con mi hija, qué pasó con Carol, Camilo, qué pasó con su hermana. Y él me dijo, mamá, dicen que Juliana la... pero ¿de dónde es esa tal Juliana? Entonces Camilo me decía, no sabemos. La verdad nos dicen que fue ella donde fuimos a la 13. Dicen que esa tal Juliana Carol. Yo le dije, pero ¿de dónde salió esa muchacha? Nadie nos daba razón hasta que con mi hermano me dijo, Adri, si quiere la llevo a medicina legal. Nos fuimos para medicina legal y en el momento que fuimos allá ya no nos dejaban reconocer el cuerpo porque ya lo habían reconocido. Entonces eran como un lunes festivo y en ese momento pues no caímos en cuenta.
La verdad estaba muy destrozada, no sabía qué hacer, no me hallaba yo misma y decía, no sabía si coger donde la habían matado, si no, me quedé hablando con mi familia, que qué pasó, que por qué Carol, si era ella o no era, que tocaba esperar. Y mis muchachos me decían, tranquila mamá, ella era Carol. Después llegó el papá de ellos y yo estaba en medicina legal y me preguntó qué pasó con Carol Adriana. Entonces yo le dije, no, pues allá mató una persona, pero no sabemos en qué lugar, cómo fueron los hechos, hasta que toca investigar, toca irnos a la URI, nos fuimos a, porque nos decían que era una menor de edad. Les decían que la niña era una Era una menor de menor de edad. edad y no. No, no era una menor de edad. Cuando yo llegué allá a la 30 con 12, que es la correccional de menores, yo les pregunté que si ella, que si había una sindicada de homicidio, que había a mi hija, y me dicen que no, que allá no hay nadie con esas características, que no hay ninguna Juliana ni nada parecido. Entonces, ¿qué nos dijeron? Que no fuéramos a la URI de Kennedy, que habían 2 capturados. Cuando fuimos allá nos dijeron, no, acá no hay nadie de homicidio. Nos pasamos 3 días así buscando, buscando, mientras eso se perdían las cámaras. Entonces, yo fui o sea, fuimos a la fiscalía y allá nos dicen que todavía no se había notificado fiscal, que fiscal le correspondía. Entonces, pues yo decía, pero ¿por qué? O sea, no, tienen que decirme quién fue mi hija. Y en todo ese tiempo que perdimos fue lo de las cámaras. No se pudo Obtener las grabaciones. nada. Yo fui al CAI, muy cordialmente una señora del barrio me llevó al CAI del Tintal, porque a esa zona le corresponde el CAI de Tintal. Fui y me presenté allá y les decía que por favor, que qué había pasado con mi hija, que la habían, que necesitaba la minuta, necesitaba saber qué había pasado con mi hija, que a quién habían capturado, o sea, qué pasó con ellos. Y resulta que allá me dicen que no podían hacer eso. Que yo les dije, con el dolor de mi alma, yo soy la mamá, yo necesito saber la verdad. Dígame qué pasó con mi hija. Me dice una agente, los que hicieron la minuta no están, ellos llegan más tarde. Yo le puedo regalar el número a la cédula y el nombre completo de la captura. Y lo que hice fue grabar el nombre completo y el número de la cédula. Y ahí estaba, ella se llamaba el nombre que es la de la sindicada. Hay versiones encontradas sobre lo que le pasó a Carol. Una de ellas dice que fue herida de muerte en una banca, pero ustedes reciben 9 meses después del fallecimiento de ella el informe de la necropsia de medicina legal aquí en Bogotá. Primero, se demoró muchísimo tiempo la familia en recibir ese informe y segundo, se dan cuenta de una serie de características que tenía el cuerpo al momento de llegar a ese lugar. Cuéntenos qué se encontraron en ese informe, Adriana. Cuando a ella le asignaron el fiscal del caso, yo me fui a la fiscalía a preguntarle qué había pasado con mi hija y me dieron un informe de que un testigo había dicho que Alia la Chinche y Alia la Paisa habían tenido una riña y que ella le había pegado a mi hija. ¿Miras quiénes son? Alia la Chinche era mi hija y Alia la Paisa era La la presunta. asesina, sí, la presunta asesina. Pero entonces yo me puse brava porque yo le dije a la fiscal, bueno, y a mí que me dice que mi hija es alias, si me puede hacer el favor, me regala, o sea, ¿qué antecedentes tiene mi hija para que la cataloguen como un alias? O sea, es mi hija. Ella dejó su casa hace 3 días. Díganme por qué le dicen, no, que esa es la versión del testigo. Entonces yo dije, pero es un testigo ¿cómo? Cuando yo fui a ver cuál era el testigo, era un habitante de calle que estaba en alto grado de consumo. Entonces, las versiones no, como que no son, ellos dicen que no era él, dan otro nombre y yo después con el tiempo investigando, investigando, o sea, de ese dolor yo dije, no, yo por qué voy a dejar las cosas así si era mi hija, yo no puedo dejar eso así. Y sentí que mi vida se había acabado, yo decía, si me matan, pues yo me voy con ella, si me pasa algo, yo estoy consciente de lo que yo estoy haciendo, yo lo hago por ella, porque yo quiero que haya justicia, que me digan, porque me la mataron, que me digan ella qué sintió cuando se me la llevaron, por qué me le hicieron eso. Entonces, pues lo que hice yo fue entrar a la olla y a los lugares donde ellos consumían, donde vieron que habían a mi hija. Entonces yo decía, ¿por qué el informe de la fiscalía dice que eso fue
en el caño de la 13. Ya a mí todos los habitantes de calle que consumen ahí me dijeron, a ella la vimos en esa silla de ese parque, En en Guayacanes, los antes de Guayacanes de la con avenida 13. Ciudad de Cali. Exacto. Entonces, pues yo dije, está muy inconsistente las versiones de la fiscalía y de lo que dicen los habitantes de calle. ¿Quién habló sobre el cuerpo de Carol en un caño? Quién es el autor de esa versión? La policía y un testigo que la policía tenía. No sé cuál sería el testigo. A mí me dicen que fue el que yo te digo que es habitante El de calle. habitante de calle. Exacto. Y esa persona sabe cómo llegó Carol, el cuerpo sin vida de Carol, hasta el hospital? No, ahí no dijeron quién la había llevado, quién, qué pasó con el cuerpo, cómo fue que llegó a la clínica medical, que por cierto no es de homicidio, sino es como de accidentes de tránsito. ¿Qué saben ustedes? ¿Cómo llegó el cuerpo de Carol a ese lugar? Desde la banca, el caño, hasta el hospital, ¿cómo llegó? ¿Quién la trasladó? Pues las versiones de la fiscalía no son claras, no nos dicen quién la llevó, qué fue lo que pasó, porque ella está en la clínica medical. No fue muy clara en los meses que pasaban y pasaban, no eran claras. Cada vez que yo iba a la fiscalía, ella, pero tráigame un testigo, tráigame cámaras, porque yo no puedo llegarle al juez sin ninguna prueba verible. Aquí no pueden llegarme con que me parece que fue así. No, tiene que llegar con una prueba verible. O sea, te pedían a ti que tú Que consiguieras las las pruebas y se las pruebas, llevaras a los la fiscalía. testigos, los... Entonces yo le dije, no, es que un habitante de calle me dijo que él dijo que yo la vi, es que yo la vi, me decían varios. Entonces le dije a él que si me quería colaborar siendo testigo, entonces yo le daba para que él fuera y se peluqueara, se bañara, se arreglara para que él hiciera eso por mí. Él me dijo que sí, que él lo hacía. Pero entonces cuando fuimos a darle para que él fuera de testigo, ese día nunca llegó. O sea, se perdió el testigo. Y entonces no hubieron pruebas. Entonces yo ya, pues, me dije, no, pues yo sé que con ellos siempre va a ser lo mismo. Ellos tienen como un temor de pronto de que si hablan les van a dar una pela o los van a dejar ahí, porque con el tiempo un muchacho dejó el bolso, el último bolso que Carol tenía, lo dejó en un restaurante, donde una señora que ella me decía que Carol iba y le pedía comida y les daba a los muchachos, les pedía, por ejemplo, gorditos de pollo y les llevaba a los muchachos, A los muchachos habitantes de calle. habitantes de calle. Entonces yo le dije, pero usted sabe qué pasó con mi hija, le dije a la señora. La señora, sí, a ella la mataron allá en los Guayacanes. Entonces yo decía, pero ¿por qué tantos me dicen que fue ahí y la fiscalía dice que fue en un caño? Entonces yo le creí más a la versión de la señora del restaurante y a la versión de los habitantes de calle, porque ellos dijeron que ella había sido y ella es. Porque muchas veces nos escribió en Face, en TikTok, y nos decía, ay, ¿qué hace escribiéndole a mi familia? O ¿Ustedes sea, le escribían a la familia yo de con el ella? dolor busqué a la familia, o sea, a la mamá. Y la mamá no contestó nunca, pero ella una vez me contestó y me dijo, ¿usted qué hace escribiéndole a mi familia? Y entonces lo que yo le dije es para que le enseñe valores a usted, para que usted valore una vida, usted no a una persona, una familia completa. Yo le dije así, y no más. O sea, y mi sobrina me dijo, tía, no le escriba más porque ya está escribiendo para quién, o sea, no sabemos para qué, con qué fin. No le escriba más, tía, porque de pronto usted se puede meter en problemas. Entonces eso fue lo que no volví a, mejor dicho, la bloqueé. Entonces después, con el tiempo en TikTok nos escribió una tal Lucifer, que se dice así llamar, y dijo, es que yo la conocí, yo la conozco, yo soy del barrio Santa Fe y ella está acá y ella dice, ah, yo soy la hija de esa señora y yo la veo en las redes sociales, ella es, y yo le envié la hija. O sea, pero no sabemos quién es, si es la misma que ella se venera de que mató a Carol, no sabemos realmente qué personaje o con qué persona nos estamos encontrando. Hay cámaras en el lugar en el que los testigos dicen que asesinaron a Carol. Es decir, en esa banca, en la Guaracanes, antes de la avenida Ciudad de Cali. Hay cuatro cámaras en Cuatro ese. cámaras. Cuatro cámaras públicas en postes de la luz. ¿Por qué la fiscalía no tiene esas grabaciones? ¿Por qué ustedes no tienen esas grabaciones? 8 días después de que mi hija,
hay un Fruver grande. Y yo fui y le dije, mira, lo que pasa es que me acabaron de matar a mi hija hace 8 días, por favor, necesito las cámaras. Y la muchacha me dijo, sí, yo te las voy a facilitar. Entonces, dame tu teléfono y yo te escribo, yo te mando un link, te mando. Nunca lo hizo. O sea, después fueron mis hijos, tampoco nunca nos brindaron como ese apoyo. Y después fuimos, ya estaba muy tarde, ya eran como 20 días, y no, ya se desaparecieron esas cámaras, ya no hay nada. Un domo de la policía que hay ahí en todo un poste, que está dañado. O sea, realmente nunca hubo cámaras, no pudimos sustentar lo que nosotros, lo que los habitantes y nosotros decíamos. El hospital al que llegó el cuerpo sin vida de Carol también tendría que tener cámaras. La avenida por la que pasaron. Es decir, ¿usted siente que no hubo voluntad por parte de las autoridades para investigar este caso como se lo merece? No hubo voluntad, y también creo que ¿cómo te dijera? O sea, como la encontraron, vieron que no, o sea, la vieron como, ah, no, esa es una chirrete más, o ella es así, eso no debe tener ni familia, nadie la va a, o sea, nadie va a A pelear por ella, pelear a por buscar ella, sí, justicia, a exacto, reclamar. nadie. Entonces, ¿qué hicieron las autoridades? Esconder, esconder. No sabemos si de pronto, eh, no quiero que haya represalias, pero no sabemos si es que la ley tiene algo que ver y por qué ocultaron tantas pruebas, porque es que nos dicen que a ella la llevó el mismo testigo habitante de calle, y yo me supongo que un testigo así de esa manera, un taxi no va a llevar para no meterse, para no comprometerse, no meterse en problemas. Llevan a una moribunda y a un habitante de calle y no creo que lo hagan. Tiene que ser o la ley que los obligue o pues no sé cómo la llevaría él. ¿Cuál es el motivo que pudo haber tenido la joven de 20 años para ser Carol? El mismo habitante que iba a ser testigo, él dice que ella le tenía celos a Carol porque Carol es muy inteligente y ella no estaba como ella es trabajadora, Carol no, y le tenía muchos celos, pero ella venía hace 20 años, 20 días antes de Carol a ese barrio, nadie la conocía, Era recién llegada a era esa recién zona. llegada a la zona, entonces nadie la conocía, entonces nosotros, pero ¿por qué le va a tener celos? Obvio que hay mucha gente que maneja ollas que se ven gente de bien, entonces de pronto yo creería que fue por uno de esos mismos que maneja la olla. Es decir, pudo haber estado involucrado un hombre. Sí, también. Entonces dicen que ella tenía un vínculo sentimental con, no Carol, sino Alias, la paisa, tenía vínculos amorosos con un taquillero o eso que le llaman así más o menos. ¿qué hace un taquillero? Taquilleros es el que está vendiendo, el que está mirando los que están vendiendo y qué venden, cuánto Como el venden de drogas, supervisor de los como supervisor de expendedores. los Vale. expendedores. Entonces, Exacto, presuntamente, la joven que estaba saliendo con ese taquillero le tenía celos a Carol, le tenía envidia a Carol y por eso terminó haciendo lo que hizo. exacto. 9 meses después de la fecha de la muerte de Carol, ustedes recibieron ese informe de medicina legal. ¿Cómo lograron obtenerlo y qué decía ese informe, Adriana? Ir a la fiscalía y preguntar que cómo iba el caso de mi hija Carol Andrea. Cuando, cuando en ese entonces me recibió la misma fiscal y me dijo, no, ese caso ya no me compete a mí, está fiscal 42. Exacto, yo me fui al fiscal, me dijo, ay, no hemos podido avanzar nada porque no ha habido testigos, no ha habido cámaras, no ha habido nada. Entonces yo le dije, pero ¿cómo así? O sea, todo lo que yo les he dicho, porque yo mucho antes yo les di videos y todo, pero los videos a mí me decían que no me servía. Videos de conversaciones Sí. tuyas con otras personas que habían Exacto. supuestamente o sido testigos o habían escuchado qué había pasado. Había visto, sí, Sí. pero me decían que eso no me servía porque eran habitantes sí, están en estado de consumo. Entonces, pues yo lo que hice fue seguir presionando para que ellos me entregaran el informe de medicina legal y les dije, el muchacho me dijo, usted sabe, señora Adriana, que yo por estos videos que le mandaron la puedo mandar a la cárcel porque usted no puede estar grabando a una persona. Yo dije, no, es que eso me lo mandaron. O sea, las víctimas tenemos que responderle a los victimarios, o sea, me parece injusto. O sea, me parece negligencia primero porque ustedes me están exigiendo testigos y videos y yo estoy exponiendo mi vida porque yo me estoy metiendo en una olla con gente que no conozco y no sé
qué tan peligrosas sean. Entonces me dijo, pero de todas maneras usted tiene que tener cuidado, esos videos a nosotros no nos sirven. Usted tiene que tener pruebas veraces de que diga, sí, ella fue, yo la vi, ella lo hizo así, así, así. Entonces, pues yo creería que a mí lo que me ha hecho falta es un abogado. No he tenido, pues la verdad no he tenido ese apoyo para pagar un abogado porque, pues no, yo pago arriendo, vivo de lo que yo hago, yo soy artesana, florista, vivo con mi mamá, pagamos arriendo en esa casa. Entonces, pues lamentablemente no hemos tenido eh, un apoyo, sí, así como un abogado, penalista. Penalista. Vamos a ver si con la exposición de esta historia de pronto se suma un abogado que diga, yo le voy a ayudar, yo le voy a ayudar a Adriana, esperemos que así sea. Adriana, ¿su hija murió por una patada o por qué murió? Mira, lo que pasa es que cuando yo llegué ya después a la fiscalía, él sí me otorga la necropsia, o sea, después de los 9 meses de yo haberla pedido. La necropsia fue muy triste. Yo en ese momento no la quería leer porque yo sabía que yo me iba a poner muy mal. Entonces yo llamé a mi hijo Jorge y le entregué la necropsia y le dije, Negris, hágame un favor, léala usted. Y si es algo, pues, entonces me dijo, y yo insistentemente le dije, dígame lo que fue, dígamelo. No, mamá, Carol la volvieron una nada. O sea, Carol no solamente la puñalada, no. A ella lamentablemente la destrozaron, mamá. Yo, yo la verdad recuerdo cuando ella estaba en el cajón, era, no era mi hija, te lo juro. Estaba, no, no era mi hija. Mi sobrina, que era la amiga de ella, o sea, la hermana de toda la vida, ella lloró tanto y casi se nos muere. Ella decía, no es Caro. No, ella estaba muy, muy hinchada. Tenía sus piernas vendadas, sus manos estaban como rotas, o sea, ella sí tenía una herida porque ella pelaba cobre y se había abierto una herida. Entonces, pero el resto estaba, no, ella estaba realmente irreconocible. Es decir, fue muy violenta su muerte. Sí, fue violenta. ¿A usted le cuadra esa versión? Una joven de 20 años puede hacerle eso a otra jovencita que me decía, medía 1,50 y pesaba 40 y pico de kilos, es decir, o puso resistencia, no puso resistencia. ¿Qué decía esa necropsia? No, la necropsia muy claramente decía que ella tenía heridas con arma cortopulsante en sus piernas, glúteos, en su vulva, o sea, en sus partes íntimas. Su ropa interior no llevaba, su ropa desordenada, estaba mojada, golpeada las espaldas, tenía hematomas en las espaldas, los brazos, su rostro, estaba con una que fue en el tórax, pero como fue así, entonces se deterioró. También decía que ella estaba en estado de indefensión. Y pues claramente también dice que ella no estaba con consumo de droga, de lo que siempre había sufrido, sino sí llevaba un poquito de alcohol por lo que estaba tomando un día anterior. Me imagino que una cerveza, porque tenía muy poquito grado de alcohol. Adriana, uno como madre, digamos, desde el momento de la muerte, pasan 9 meses, ya de alguna manera el duelo ha avanzado unos días, unos meses, y luego se encuentra con un informe que dice y describe toda la crueldad con la que le quita la vida a su hija. En ese momento, ¿usted qué sintió? No, realmente yo sentí como que otra vez volvía y la velábamos, la enterrábamos, o sea, sentí lo mismo que el primer día que nos dijeron que la habían encontrado muerta. Eso fue lo que yo sentí. Y después, al pasar de mis días, era como si yo quisiera preguntarle qué sentía, qué sintió, si me necesitaba, si ella me llamaba para que yo la ayudara, si decía, mamá, ¿por qué me abandonó? O sea, porque yo realmente la saqué de muchos errores que realmente por el consumo había cometido. Pero ella sí me decía al último, mamita, yo voy a cambiar por usted, yo la quiero mucho. Ella me decía, mamita linda, yo voy a cambiar por usted. Y yo le creía. Y ciertamente sí, la necropsia decía que ella no tenía consumo.
¿En qué momento, Adriana, decide meterse usted en el Santa Fe a hablar con habitantes de la calle, a hablar con consumidores? ¿Y qué la llevó a eso? ¿No le daba susto? No, yo la verdad quería recuperarla. Yo decía, ella, algún día ella va a ser mi bastón. Yo sé que ella me va a ayudar. Ella va a ser una gran mujer. Devolvámonos un poco en el tiempo. Vamos atrás, unos años atrás. Cuando Carol tenía 16 años, se metió en una relación con un hombre que no fue una buena influencia para ella. ¿Qué le trajo ese hombre a la vida de Carol a una edad tan corta? Era una persona, em, como te dijera, o sea, como mentirosa. Era una fase que se veía un hombre muy del norte y con sus carros, con sus lujos. Y pues realmente la apariencia nos engañó mucho y a ella también. Eran unos 8 años más que Carlos, más grandecito. Pero no sabíamos que él ya tenía consumo de su madre también consumía, creo, ella también me contaba, y realmente la llevó al consumo del vacío, que ella nunca lo había hecho. Fue cuando ella siempre, como que ella perdió su valor con ese muchacho, y lo que hacía era llevarla a entristecerse, a irse, o sea, realmente mentalmente la dejaba destruida, y ella llegaba a estar en la olla consumiendo, mejor dicho, en alto grado de consumo. Es decir, ella empezó a consumir con este hombre, estando en la relación con él, y luego iba a las ollas a seguir consumiendo. Sí, o sea, ¿Iba con él o iba sola? no, él ya la había dejado vuelta a nada, y ella se quedaba, pues no sabía, ella perdía su valor y se quedaba consumiendo ella sola. Y usted la iba a buscar. Yo la iba a buscar ¿Cuántas veces la fue a buscar a esos lugares? muchas veces, como unas 30, 20 veces más o menos, que era en el Samer. ¿A usted ya la conocían en ese lugar? ¿Qué le decían? ¿Cómo la recibían? Más que todo uno iba como muy despistado, como que, ay, oye, tú sabes dónde está Carol, es ella, la más chiquita, ella es así, esa. Ya la conocían, decía, ay, la profe, porque como ella estuvo en una fundación que trabajó muchos años con lo que tú dices de ayudando y eso, entonces ya la conocían, era la profe para ellos. Entonces yo decía, sí, la chinche también le decían porque era pequeñita. Entonces yo decía, sí, ella. Entonces cuando yo veía en los cambuches, ella estaba ahí consumiendo, pero ella le gustaba arreglarse bien, o sea, yo nunca la vi como si fuera una habitante de calle, sino, sí, muy demacrada, muy flaca, porque ya el consumo la tenía su carita muy delgada, el cuerpo era muy delgado, o sea, ya la veía muy deteriorado por el consumo. ¿Y qué cara hacía Carol cuando veía a la mamá llegar a ese lugar? Se No, ella ponía lloraba, brava, lloraba. sí, lloraba y me decía, mamita, por favor, no venga acá, no venga acá, mamita, se lo ruego, se lo suplico. Lo que yo le decía era, Carol, usted es mi hija, y yo siempre voy a venir a averiguar si está bien, si está mal, qué le ha pasado, qué es. Y cuando ya volvía los otros días, ella ya no se dejaba ver, ella se escondía, porque a mí me decían que ella se escondía cuando yo iba, porque no le gustaba que yo la viera así. Y después salía y me iba para mi casa. No volví más y ella llegó sola con otro muchacho y no la quería dejar de entrar, pero me dije, no, pues ahí es la oportunidad para poderla volver a internar. Entonces lo que hice fue internarla, que duró 1 año y medio, y la saqué el año antepasado, el año pasado en enero, El año pasado, en en enero, enero, exacto. y 6 meses después. 6 meses después la mataron. ¿Cuántas veces estuvo internada en fundaciones para rehabilitarse? Una estuvo 8 meses y la última fue 1 año y medio. Y también estuvo, yo cuando ya empezó, la, le rogué a Bienestar que se la llevara en una fundación que se llama la Casa del Niño y la Niña en Cajicá, en Madrid, pero ella se escapó. Ella siempre se escapaba. Cuando se iba a graduar, pum, se escapaba, preciso, era así. ¿Por qué el coco? ¿Qué tiene el coco? ¿Por qué se hizo adicta al coco? ¿Qué sabe usted del coco? Es una droga muy adictiva y pues que destruye a la gente, y más una mujer que somos más, como más emocionales. O sea, y el problema social es grave, no solamente ella, tú vas a esas partes donde yo estuve y sí se ve una preocupación de consumo de puras niñas, niños, gente adulta.
o sea, no solamente ella, médicos, eh, muchas personas, ingenieros, gente bien, y pues no se puede hacer nada. Adriana, Carol alternaba el consumo con la ayuda a la gente. ¿Estoy en lo cierto? ¿Cómo llegó ella a trabajar en una fundación? Ella estaba en bachillerato en un colegio distrital y empezó a consumir marihuana como a los 14 años. Fue cuando yo hice todo lo posible para que Bienestar la tuviera y le decía que no hiciera eso. Porque yo realmente cuando tuve a mis 3 hijos de, del señor, del papá de Carol, yo dije, nunca más me verán con una cerveza, nunca más me verán con un cigarrillo en la mano. Para dar buen ejemplo. Exacto, nunca más me verán con ningún hombre, o sea, jamás. Y eso lo prometí y lo he cumplido. Sino que pues lamentablemente la gente critica mucho, yo he visto muchos comentarios, ¿sí? Porque era mi hija, en todas partes la veo, en el baño, en la casa, en todas partes la veo, ¿sí me entiendes? Donde ella estudiaba, donde yo me subo en el bus y me acuerdo que con ella compartíamos muchas cosas, hablaba, ella era muy sincera, a veces me decía, mamita, perdóneme, yo no puedo con esto, yo no voy a poder con esto, mamá, perdóneme. Yo le decía, yo no la tengo que perdonar, Carol, no me pida perdón a mí, hágalo por usted, mi amor, hágalo por usted, por su vida, porque ella decía que ella quería un hijo, y yo, pues, la verdad, le decía, eso, hágalo por usted, Carol, y si no le responden, nosotras dos podemos, le decía, pero no, no le alcanzó el tiempo. Solamente quiero saber por qué ella me mató a mi hija. Eso es lo único que quiero saber y de qué momento y por qué le hicieron tantas cosas, que eso parece que hubiera sido una tortura. Ese intento de suicidio de Carol fue cuánto tiempo antes de esa fecha del año pasado, Como 3 años. 3 años antes. Sí, Era la sí, la desesperación ansiedad, por... exacto, la ansiedad. ¿Hablaste con ella después de eso? ¿Ella se acordaba de lo que estaba haciendo? ¿Qué conversación tuvieron alrededor de ese Es que mira que yo episodio? cada vez que yo la cogía, yo le daba mi mamá tiene una bipolaridad. Sí, Entonces ella le receta lorazepam, quietapina, todo eso. Entonces yo pum pum machacaba un poquito, le echaba para yo poderla, que ella se tranquilizara y que durmiera todo el tiempo. Pero cuando se despertaba, se despertaba como muy ansiosa, como muy peleona. un síndrome de abstinencia, Exacto. claro. Entonces ya ella se quería ir y no sabía qué hacer y se iba a tirar y eso era lo que pasaba con ella. ¿Por qué crees tú que ella empezó a consumir tan chiquita? Malas compañías. ¿Qué pasaba por la cabecita de esta chiquilla a los 14 años? ¿Qué pudo ser? No, yo creo que fue malas compañías. Son, sí, y que uno no, como que uno cree en ellos y a la final pues tiene que estar uno muy pendiente. Es que yo andaba muy pendiente también de mi papá y mi mamá y también me faltó mucho apoyo. Entonces pues estaban mis hijos, mi papá y mi mamá, yo los gastos, la economía de uno, los gastos del hogar y que tenía que trabajar, tenía que estar pendiente de ellos. Tampoco me faltó mucha ayuda. Si tú, si el tiempo se pudiera devolver, ¿harías algo diferente? Yo tenía pensado, yo le saqué el pasaporte, pero ella nunca fue a reclamarlo. Y después de eso también teníamos intención de sacar el pasaporte y para mandarla a España con mis otros hijos. Hablabas de, pues de que a veces les creemos a nuestros hijos, ¿cierto? Porque pues uno los ve, los cría, los quiere como son, a los 14 todavía pues son niños. Si hay alguna recomendación que le puedes dar a los padres que nos ven, ¿cuál sería? Yo creería que estar más pendiente de todo lo que ellos hagan, con quién se hablan. Ahorita las redes es como si fuera un veneno. O sea, y también es un problema social grave que hay en estos momentos en Colombia. Muchos muchachos, ellos mismos están suicidados. A mí realmente mi hija me hablaba, yo creo que yo me voy a morir joven, Te decía, me decía. Y me decía llorando. Yo decía, no, Carol, ¿qué va a decir eso? Yo le dedicaba una canción de esa de Llegaremos a tiempo de, de la española, la gordita, ¿cómo dice? Rosana. Rosana. Y ella lloraba porque yo siempre le dedicaba canciones. Y ahorita más que nunca le dedico canciones. Y ella siempre lloraba cuando yo le dedicaba las canciones. ¿Y la sigues escuchando? Sí, yo la sigo escuchando.
porque pues en parte de la canción yo no pude llegar a tiempo, esa era, porque yo le dedicaba esa canción para que ella entrara en razón, dijera mi mamita quiere que yo sea libre, que yo esté bien, pero no tuve tiempo de salvarla. Sí, realmente pues quisiera que la gente entendiera que no solamente a mí me pasa, a mucha gente, a gente de bien, de muy bien, que le pasa con los hijos y que no los dejen solos. Las redes sociales es un veneno para la juventud de hoy. ¿Cómo fue el funeral de Carol? ¿Dónde está enterrada? ¿Cada cuánto van? Cuando ella está, uy, no tuvieras, yo vi ese nombre ahí en la puerta de la funeraria y sentí que mi vida se había derrumbado. No creía. Y la vi en, en ese cajón. Y yo lloraba y decía, ¿se acuerda, negra, que usted me decía? Me decía, mamita linda, usted es mi mamita, usted es mi mamita linda, no sé qué. Yo le decía así, yo lloraba mucho. Y dentro tanta gente que estaba tan... Y como dentro mucha gente, decía la gente, uy, pero ¿quién se murió? Que no cabe allá nadie. Entonces iban de los otros lados donde había muertos de natural y todo eso. Ellos fueron y miraban el cuadro y preguntaban. Yo no vi, mi hermana me dijo, uy, había muchísima gente, no cabía nadie. Tenía mucha gente que la quería. ¿Dónde está Carol, el cuerpo de ella? Ella en estos momentos está en el cementerio de Chapinero. Allá voy cada 15 días, le cambiamos de flores con el hermano. Le colocamos música de la que ella escuchaba, su reggaetón, Karol G, me gustaba también Monasterio y mucha música de esa. ¿Tú crees que ella quiere que tú sigas buscando justicia o tal vez quisiera que descansaras e hicieras un duelo? Tú que la conocías, ¿qué crees? Ella siempre fue una mujer de justicia, o sea, de que no podía quedar eso impune. Entonces llegó a dejar eso así. Hasta un muchacho que lo conocía mucho la quería. Me dijo, ña Adriana, usted no se ponga a sufrir por ella. Haga una cosa, ella, Carlos no le gustaban los problemas, deje eso así. Entonces yo le dije, no, mi amor, yo la conozco. Ella sí quería justicia. Y si hubiera sido otra persona, ella hubiera hecho todo lo posible para que se hubiera hecho justicia. Y yo quiero saber la verdad, porque es que me parece increíble que una persona haya hecho todo eso con Carlos. Hace poco, hace pocos días usted hizo un plantón. Usted hizo un plantón, dijo, yo voy a ir a pedir justicia por mi hija. ¿Cómo lo planeó? ¿Dónde fue el plantón? Cuénteme de eso que hicieron. Y yo dije, voy a hacer un plantón porque ya cumplí un año en memoria de Caro y necesito saber la verdad. Entonces mandé a hacer una pancarta de 3 metros y también hice 2000 ¿Volantes? volantes del plantón. Los entregué en las calles, en el Transmilenio, yo me paraba y la gente pues como se incomoda por todo. Yo les decía, ay, mucho gusto, me llamo Adriana Zamora. Yo no vengo a pedirles nada, no vengo a venderles nada ni a incomodarlos. Eh, lo que pasó fue que me pasó esto hace un año. Mi hija, quiero que hagan justicia. Si alguien conoce otro caso de otra persona que le haya pasado lo mismo, los esperamos el 30 o solamente lean el volante. Entonces, mucha gente lo recibía, otros no, gracias. Y así muchas veces me paré, me mató mi hija hace un año, no vengo, gracias a Dios tengo trabajo y tengo mi negocio, no vengo a pedirles, sino solamente a que lean este volante, si a alguien le interese, pueden acompañarlos el 30 de... Pero realmente no fue mucha gente, fueron los amigos de mi hijo y mis familiares. Entonces, pero ahí fue cuando otras volvieron y nos llamaron a la fiscalía que al fiscal le estaban haciendo una audiencia por el caso de Carlos, o sea, para que se moviera y se movilizara. Pero cuando vimos el informe, ellos no tienen nada. La única que o sea, que he investigado soy yo. Pero no se va a rendir por lo que veo. No, no voy a rendir. ¿Qué dicen los amigos de Carol? ¿La extrañan? ¿La llaman a usted? ¿Están pendientes? Sí, ya porque son muy jóvenes, pues ya andan en sus rumbas, sus cosas, entonces pues ahí es entendible.
Hay una que sí en especial, sí me ha dicho que la he marcado mucho y que cada ratico la piensa, ella me ha ayudado y la han amenazado, porque a ella sí la han amenazado. ¿Pero por qué? ¿Quién la amenaza? ¿Qué dicen esas Me dicen, amenazas? ay, ustedes son las del plantón, ustedes son las de la velatón, yo hice una velatón, y dicen, ay, no escudriñé tanto que le puede pasar algo por zapa. Y yo le dije a ella que grabara eso y me dice que no sabe quién les está escribiendo en el Face. Adriana, un mensaje a las autoridades. Aquí tiene el micrófono, tiene la cámara, tiene el espacio. Un Adelante. mensaje claro es que a nosotras como madres nos duele la muerte de nuestros hijos y que no nos pueden mandar, o sea, no nos pueden mandar a investigar porque estamos en riesgo, nuestras vidas corren peligro. O sea, ese es el trabajo de ellos, no de nosotras. Nosotras estamos en duelo y nosotros no tenemos por qué hacerles el trabajo a ellos. Si tuviera hoy en día a Carol al frente, ¿qué le diría? Que la amo, que me hace falta, que yo sabía que ella iba a cambiar y que lamentablemente esta no fue. ¿Faltó tiempo? Faltó tiempo, estaba muy joven. Sí, porque yo miro muchos habitantes de calle que conozco y que vivían en Samber. Ya señores, digo, porque ellos están vivos y mi hija no. O sea, mi hija no estaba tan como ellos. O sea, porque me la dejaron si ella todavía tenía una vida por delante. Tenía sueños, porque sus sueños eran ir a España, a trabajar, a ayudar si se podía ayudar. Ese era el sueño de ella. ¿Cómo le decían en la casa? ¿Cómo la llamabas tú? La negra, mi negrita le decía, porque era una de las más morenitas de la casa. Era una jovencita muy guapa, muy bella, Sí, gracias. muy bella igual que la mamá. Ah, muchas gracias a ti. Pues Adriana, gracias por estar en el set hoy. Gracias. Muy triste la historia de Carol, de la familia. Y me despierta una admiración enorme todo esto que no has dejado de hacer por buscar la verdad, metiéndote en lugares que son realmente peligrosos, exponiendo tu vida para hacer un trabajo que deben hacer las autoridades. No es un favor que se les pide a las autoridades, es un derecho que tenemos todos a que se esclarezca la muerte de una joven como Carol. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Y que si alguien me quiere colaborar con un abogado, entonces aquí estaré esperando. Gracias.